Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en Espacios Métricos. Hoy es jueves 2 de diciembre de 2021 y tenemos una clase de 1 hora que vamos a dedicar a teoría. ¿Bien? Bueno, les comparto mi pantalla. Muy bien. ¿Pueden verme y oírme bien? Sí, ya vemos su pantalla. Ok. Bueno, pues vamos allá. Estábamos en la definición de completitud. ¿Bien? Ya estuvimos motivando este concepto y dimos la definición de sucesión de Cauchy o sucesión fundamental en un espacio métrico, que es una sucesión de puntos en el espacio métrico, ¿no? Yo tengo aquí un espacio métrico. Uy, aquí puse x1, pero aquí no hay ningún x1, es un x. Vamos a corregirlo. Vale, en x se dice fundamental o de Cauchy si satisface el criterio de Cauchy, que es que para todo epsilon existe un j mayúscula natural, tal que si j y l naturales cumplen j y l mayor o igual que j mayúscula, entonces se tiene que la distancia de xj medida con ρ es menor que epsilon. ¿Bien? Bueno, les dejé como ejercicio demostrar que en un espacio métrico toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy. ¿Bien? ¿Alguien sabría demostrarlo? ¿Alguien quiere hacer la demostración? ¿No? Bueno, pues vamos a dar la idea para que vean cómo se relacionan estas cosas. Creo que es interesante. Entonces, la idea detrás del concepto de sucesión de Cauchy es que los términos de la sucesión xj y xl pues se van acercando entre sí, ¿no? A medida que los índices avanzan. Bueno, si yo tengo una sucesión convergente, lo que ocurre es que pues si llamo x sub 0 al límite de la sucesión, pues entonces los xj se van acercando a x sub 0 todos, cuando el índice avanza. ¿Bien? Y entonces si se van acercando todos al x0, pues también están cerca entre sí, ¿no? ¿Por qué están cerca entre sí? Pues básicamente por la desigualdad triangular. Pero si dos números están cerquita de x0, pues entre ellos no pueden estar lejos, porque si no, no podrían estar cerca. Alguno de ellos al menos estaría lejos de x sub 0. Esa es más o menos la idea hablando en Román Paladín. Bien, vamos a dar la demostración. Bien, entonces en lugar de ejercicio lo voy a poner como observación. Esto no llega ni siquiera a proposición. Eh, Vamos a poner aquí. Efectivamente, supongamos que vamos a poner aquí todo esto. Supongamos que Rx es un espacio métrico y tenemos una sucesión xj incluida en Profesor, x. ¿Sí? este, no la, no tengo escrita la demostración, pero podría decirle más o menos cómo es. Sí, a lo mejor puedes compartir pantalla y escribirlo. O no sé de qué manera podrías explicarlo. Mm, es que la demostración no es muy larga, ¿o sí? No, no, es cortita. Bueno, si quieres, a lo mejor de Se la palabra. platico a ver si está bien y, ajá, se la platico y si está bien se la escribo y ya, comparto la pantalla. Bueno, está bien. Ent- tendríamos que dar una sucesión en un espacio métrico, ¿no? Convergente
digamos, a un punto X, y dado un epsilon mayor que cero. Entonces, como la sucesión es convergente, Ujú. va a existir un K natural, tal que la distancia de xn a x va a ser menor que epsilon sobre 2 para los n mayores o iguales que k, Ok. ¿no? Entonces, para los n y m mayores o iguales que k, tenemos que la distancia de xn a xm Ujú. va a ser menor o igual que la distancia de xn a x más la distancia de x a xm. Eso Ujú. aplicando la desigualdad triangular. Ujú. Pero como nosotros ya dimos que la distancia de xn a x es menor que epsilon sobre 2 Ujú. y n y m son mayores o iguales que k, entonces esa suma de distancias va a ser menor que la suma de epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es epsilon. Ujú. Y entonces ya tendremos que la distancia de xn a xm va a ser menor que epsilon. Ok. Y ya así demostraríamos que la sucesión es de cochino. Ok. Muy bien, perfecto. Muy bien, Fernando. Hoy es día ¿Sí? 2. Sí, es correcto. Ok, Muchas gracias. sí, gracias. Bueno, muy bien. ¿Se entendió la explicación de Fernando, chicos? Sí, se entendió. Muy bien. Bueno, pues vamos a escribirla para que quede aquí escrita lo que es lo que iba a hacer. Y tenemos una sucesión convergente. Vamos a ponerlo así. Entonces, pues podemos hablar de su límite en el espacio. Entonces vamos a denotarlo x sub 0. El límite, cuando j tiende a infinito, de los xj. ¿Bien? Que obviamente está en el espacio x. ¿Vale? Por la definición del límite. Si tiene que ser el límite de una sucesión, por definición, para que converja, tiene que converger a un punto del espacio. ¿Vale? Por definición de la convergencia. Entonces, dado epsilon positivo, como decía el compañero Fernando, por la convergencia existe un j natural, ¿bien? J mayúscula, tal que si j es mayor o igual que j mayúscula, se tiene que la distancia de xj a x0 es menor que epsilon sobre 2. ¿Bien? Ahora, dados j y l pertenecientes a n, si cumplen que tanto j como l son mayores o iguales que j mayúscula, por lo anterior se tiene que las dos distancias son menores que epsilon medios. Esta y esta, pero con ρ sub l en lugar de ρ sub j. ¿Bien? Vale. Así, por la desigualdad triangular del espacio que tenemos, se tiene que la distancia de xj a xl es... esto lo quería poner como ecuación. Es menor o igual que la distancia de xj a x0 más la distancia de x0 a xl. Si quieren vamos a ponerlo así. ¿Bien? Cada una de esas es menor que epsilon medios, que suman epsilon, y hemos terminado, ¿no?
como epsilon es arbitrario, se tiene que la sucesión de los xj es de Cauchy. De Cauchy, perdón. Ay, Dios santo. Sucesión es de Cauchy. Listo. ¿Vale? Vamos a repetir. Entonces tenemos Rx un espacio métrico y una sucesión en X, que suponemos que es convergente. Entonces si es convergente tiene límite. Y ese límite, lo llamamos X sub 0, es un elemento de X. ¿Bien? Ahora fijamos un epsilon. Lo que hay que hacer es encontrar un J mayúscula, tal que si... ¿dónde está? Tal que si J y L son naturales y son mayores o iguales que J mayúscula, pues se tiene que ρ de XJXL es menor que epsilon, ¿no? Menor o menor o igual, luego se importa poco. Pero bueno. Entonces, si X sub 0 es el límite de los XJ, pues fijado un epsilon, pues es que existe un J natural, mayúscula, tal que si J es mayor o igual que J mayúscula, se tiene esto de aquí, ¿no? Entonces, si ahora agarramos un J y un L que cumplen, que son mayores o iguales que J mayúscula, pues entonces estas dos distancias son menores que epsilon medios por lo que he dicho anteriormente. ¿Bien? Y entonces, pues escribimos ρ de XJXL, aplicamos la desigualdad triangular metiendo al X sub 0 en medio y entonces es menor o igual que esta suma. Y cada uno de estos sumandos es menor que epsilon medios, así que se tiene esto, que suma epsilon, y hemos acabado porque esto sirve para cualquier epsilon. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, a ver, antes de poner aquí la definición vamos a poner... En primer lugar, es necesario formalizar la noción anterior de sucesión de aproximantes. ¿Vale? Y entonces damos la definición de sucesión de Cauchy, la observación, vale. Ahora ya estamos listos para definir la completitud en un espacio métrico general. ¿Bien? Y entonces vamos a poner aquí la definición de completitud. ¿Bien? O de espacio métrico completo. Muy bien. Mi vida... Vale, perdón. Vale, vamos con la definición. Entonces, sea R igual a X ρ, ¿bien? Un espacio métrico, ¿bien? Entonces la definición es que el espacio R se dice completo, vamos a ponerlo en negrita, si toda sucesión de Cauchy o sucesión fundamental vamos a poner aquí la sucesión, no creo que... Bueno, sí, para lo que vamos a escribir luego nos viene bien. Entonces, toda sucesión de X sub J contenida en X es convergente, ¿vale? ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, existe un X sub 0 elemento del espacio métrico, elemento de X, ¿bien? Tal que dos cosas, voy a ponerlo así separado. Tal que existe el límite cuando J tiende a infinito de los XJ. Primera cosa. Y además ese límite pues es X sub 0.
Bien, las dos cosas. Realmente se puede poner nada más lo último y entonces ya se sobreentiende que el límite existe, porque estamos diciendo que es igual a x sub 0, tiene que existir. Pero bueno, lo escribo así para enfatizar que esas son las dos cosas que realmente uno tiene que comprobar, ¿no? A priori. Vale, E en R. Bien. Obviamente ese límite es en R. Bien. Bueno, en caso contrario, es decir, si no se cumple esto, se dice que R es incompleto. Vale, para poder referirnos a los espacios que no cumplan esto de aquí. Bien, entonces repito, R es un espacio métrico, decimos que es completo si ocurre el recíproco de la observación anterior. La observación anterior decía que en cualquier espacio métrico toda sucesión convergente es sucesión de Cauchy. Bien, pues el recíproco sería de alguna manera el recíproco, ¿no? Es para un espacio métrico en concreto. Entonces, para el recíproco en un espacio métrico en completo sería que toda sucesión de Cauchy sea convergente. ¿Bien? El recíproco de la observación 35 sería que en todo espacio métrico toda sucesión de Cauchy es convergente. ¿Bien? Pero eso es falso. ¿Vale? Puede ocurrir en algunos espacios, ocurre en algunos espacios y en otros no ocurre. ¿Vale? Entonces hay espacios completos y espacios incompletos, porque si no, la definición de completitud no tendría sentido. Sería un teorema y listo. Pero no. Entonces depende del espacio métrico que tengamos. Entonces, para que quede claro, un espacio métrico completo es aquel en el que toda sucesión de Cauchy es convergente. ¿Vale? Entonces, en los espacios métricos completos equivale ser sucesión de Cauchy y ser sucesión convergente. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una observación que es de rigor hacerla. Bueno, como seguramente se vio en los cursos de cálculo elemental, ¿no? O de cálculo infinitesimal, como quieran, los números racionales perdón, Q con la métrica usual, ¿vale? Lógicamente la que viene dada por el valor absoluto, son un espacio métrico incompleto. ¿Bien? Pues lo que hablábamos de una sucesión de números racionales que convergiera, por ejemplo, a raíz de 2. Es fácil hacer un ejemplo de eso, ¿no? O al número pi o lo que quieran, a cualquier número irracional. Entonces esa sucesión no es convergente en los números racionales, porque no existe un número racional al que converja esa sucesión. Si el único candidato que uno tiene, si lo mira desde los reales, es raíz de 2, pi, el que uno ponga, ¿no? Según la sucesión que pongas. Pero esos números que estamos diciendo no son racionales, entonces no se cumple la definición. Por lo tanto, hay sucesiones de Cauchy que no son convergentes en los racionales. Mientras que los números reales R, ¿no? Y los números complejos C, obviamente con la métrica usual, sí conforman espacios métricos completos. ¿Bien? Espacios métricos completos. ¿Vale? Muy bien. ¿Sí me sigue todo el mundo? ¿Tiene todo el mundo claro eso? ¿Que los racionales no son completos, los reales y los complejos sí?
¿Sí está claro para todo el mundo? Sí, está claro. Vale, muy bien. Bien. Las demostraciones de esos hechos, la de los números racionales, sí es sencilla, ¿no? Porque construir una sucesión de Cauchy que se vaya acercando al número raíz de 2 es sencillo. Demostrar que no puede haber un número racional tal que su cuadrado sea 2 también es sencillo. Esa demostración seguramente la conocen, ¿bien? Por reducción al absurdo. Demostrar que los números reales son, con la métrica usual, son un espacio métrico completo es una demostración pues compleja, y si uno no la conoce pues difícil desde luego que a uno se le ocurra, y sobre todo es laboriosa. Y de hecho, esta completitud de los números reales está fuertemente ligada a la propia naturaleza de los números reales, ¿no? Los números reales son un artificio matemático, si uno quiere verlo así, ¿no? Uno puede ponerse a filosofar. Pero bueno, se podría decir que los números reales son un artificio matemático para completar los números racionales. Los números racionales uno los puede entender bien, pero tienen el problema de la incompletitud, ¿no? Que para el análisis pues es un problema, ¿no? Y entonces pues son un artificio que uno construye de alguna manera para tener un conjunto numérico similar al de los racionales, muy similar, tanto que cuando pensamos en los reales muchas veces cuando uno piensa en números en concreto pues está difícil que uno piense eh, en cosas que uno pueda manejar, o por ejemplo la computadora o lo que sea, o con cosas de cálculo, pues difícil que uno maneje números que no sean racionales. Claro, si uno está haciendo cuestiones teóricas, pues sí, uno anda con el número pi para arriba y para abajo todo el día, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, la naturaleza de la completitud está fuertemente ligada a la naturaleza de los números reales, es su esencia, ¿bien? Tanto que para construir formalmente, no sé si ustedes lo hayan visto alguna vez, la construcción formal de los números reales, ¿bien? Lo que uno está haciendo es construir los números reales a partir de los racionales, de manera que cumplan lo que uno quiere que cumplan, que son varias cosas. Primero, que extiendan a los números racionales, que extiendan también las operaciones básicas que tenemos en los números racionales, como son pues básicamente la suma y el producto, ¿no? Todo lo demás luego sale a partir de ahí. La suma y el producto con todas las propiedades de campo que uno tiene, ¿no? Los números racionales las quiere para los números reales. También la propiedad de orden en los números racionales, pues uno la quiere extender de manera que los números reales tengan esa propiedad de orden lineal, ¿no? Y además, y eso es la novedad con respecto a todo lo anterior, porque todo eso es extender los racionales de manera que sigan teniendo unas ciertas operaciones o relación de orden y se sigan manteniendo ciertas propiedades. Pero además que tengan una propiedad que no teníamos en los racionales, que es la de completitud, ¿bien? Entonces en esa propia construcción de los números reales está ya la completitud metida, es la esencia de los números reales, ¿bien? Bueno, luego, si uno ya tiene la completitud de los números reales, ver la completitud de los números complejos es sencillo porque son parejas de números reales y de una uno puede deducir la otra, ¿vale? Entonces eso no es tan complicado. Entonces, bueno, pues no nos vamos a meter ahora en eso, lo vamos a dar por hecho, ¿no? La completitud de los números reales en este curso. Bien. Aunque un hecho muy interesante es que cuando después se habla ya no nos va a dar tiempo, pero pues si lo ven en alguna referencia de la bibliografía o en algún otro sitio, cuando uno estudia la completación de espacios, uno tiene un espacio métrico y si no es completo, pues lo puede completar, ¿bien? Esa noción tiene sentido y esa operación siempre se puede hacer. Y esa completación de espacios de alguna manera es paralela a la completación que se hace de los racionales para llegar a los números reales. Bien. De hecho, de alguna manera la prueba es más sencilla, porque cuando tú completas un espacio no te estás preocupando de que tienes una operación suma, una operación de producto, ni un orden. No, tú solo tienes un espacio métrico. Lo único que te tienes que preocupar es de completar la métrica, nada más. ¿Bien? Pero bueno, ok, dicho esto, si han visto ustedes, les suena la prueba de la completitud de los números reales. Es algo que no se suele hacer en los cursos de cálculo, porque si se hace eso luego dejan muchas otras cosas sin cubrir que son más urgentes.
Pero bueno, ¿hay alguien que lo haya visto aquí? ¿Que lo conozca? Sí, pero no lo vi tanto porque para introducir a los números reales recuerdo que lo hicimos de forma axiomática, o sea, no los construimos. Exacto, es que los números reales se construyen de manera axiomática. Pero claro, digamos, eso es una trampa que a uno le hacen en el curso de cálculo. ¿Vale? Es súper típico. Pero uno lo entiende porque no tiene muchas opciones el profesor y de hecho pues la mayoría de los cursos de los libros de cálculo pues hacen eso. ¿Por qué? Porque si te empiezan a explicar cómo construir los números reales al principio de un curso de cálculo, primero te quedas sin tiempo para hacer muchas otras cosas que tienes que hacer, límites, continuidad, derivadas, integrales, etcétera, ¿no? Y entonces pues van a cosas más urgentes. Pero además es como si a una persona le, qué sé yo, le quisieras enseñar cómo ver la hora en un reloj, ¿no? En un reloj de lo de toda la vida de agujas y le enseñas primero desmontando un reloj y viendo cómo está hecho el reloj por dentro. Claro, no puedes hablar del reloj, digamos, si no no lo tienes ya construido, ¿no? Entonces lo que se hace, pues es eso, ¿no? Hacer esa trampa, decir, bueno, suponemos que tenemos un conjunto de números reales donde tenemos estas operaciones, esta relación de orden, tenemos una cosa que es un valor absoluto y con eso podemos definir distancias entre números y tenemos todas esas propiedades. Pero suponemos que eso existe, ¿vale? Pero eso no tendría por qué existir, ¿bien? Y entonces, y además que contenga todos los números racionales, pero que haya otras cosas que son raras, tan raras que las llamamos irracionales, es decir, que no son racionales, como que no se pudieran entender, ¿no? Inteligir. Bueno, pues esa es la cosa que se hace. Pero sí, eso no es la construcción de los números reales. Eso es partir de los números reales para hacer el cálculo. Entonces, ¿a nadie le suena? Bueno, les recomiendo mucho que lean eso. Si a alguien le interesa, le puedo recomendar referencias. Tengo varias en mente, pero ahora mismo no sé. A lo mejor no recuerdo si en el libro de Kolmogorov y Fomin, que está en la bibliografía, viene. Es posible que venga también en el libro de Rudin, de Principios de Análisis Matemático, y hay luego otras referencias que tengo ahora, pero no las recuerdo bien como para citarlas adecuadamente. Bueno, si a alguien le interesa, le puedo recomendar, pero es una prueba, yo creo que de las más bonitas, de los teoremas más bonitos que hay, que por ser básico uno podría menospreciarlo, pero pues es esencial para las matemáticas y es en mi opinión, una prueba muy bonita, ¿no? Bueno, eh, vamos a estudiar ahora propiedades de los espacios métricos completos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a poner otra subsección, así que esto lo cierro y voy a abrir uno nuevo. Vale, a ver, ¿cómo lo llamaremos? Eh, creo que esto lo voy a dejar aquí, voy a poner esto está dentro, a ver. Es que la definición era una subsección, por eso ya me estoy yo saltando. Bueno, ni modo, luego se arregla. Propiedades. Lo voy a poner aquí. Propiedades completitud, por ejemplo. Lo voy a guardar antes de que se me olvide el nombre que escogí. Vale, muy bien. Veamos algunas propiedades de los espacios métricos completos. Entonces, vamos a poner una proposición. Un subespacio métrico
R1 igual a x1 ρ1. De un espacio métrico completo, y le voy a llamar R igual a x ρ, es completo si y solo si x1, el conjunto del subespacio métrico, es cerrado en R. Bien, bueno, ahora vamos a hacer la demostración. Vamos a leer antes el enunciado. Bien. Bueno. Entonces, fíjense, tenemos un espacio métrico Rx ρ, que supongo que es completo. Esto es muy importante. El espacio grande es completo. Y ahora tengo dentro de él un subespacio métrico. Eso quiere decir que x1 es su conjunto de x y ρ1 es una cierta restricción de la ρ. ¿Bien? Entonces, aquí estoy diciendo que el espacio métrico es completo aquí. Vale. Entonces, este subespacio métrico es completo. De hecho, aunque se entiende, lo voy a redactar mejor para que no haya ninguna duda. ¿Bien? Entonces, déjenme aclararlo. Entonces, sean un espacio métrico completo Rx ρ y un subespacio métrico R1. Vale, entonces R1, vale, así queda muchísimo más claro el enunciado, para que nadie se confunda. Entonces el espacio métrico R, el subespacio métrico de R1, bueno, pues R yo supongo que es completo, ¿vale? Entonces R1 es completo como espacio métrico en sí, si solamente si x1 es un conjunto cerrado en R, ¿vale? En particular esta propiedad, propiedad o proposición, nos da muchas formas de conseguir espacios métricos completos nuevos. ¿Cómo? Pues agarrando conjuntos cerrados dentro de espacios métricos completos. Bien. Fíjense, ¿cuál sería la idea detrás de esta proposición? Bueno, pues los espacios métricos completos son los que de alguna manera no tienen agujeros, ¿no? Entonces, si yo estoy en un subespacio métrico dentro de un espacio métrico completo, pues yo tengo una sucesión de Cauchy en el pequeño, pues la idea es que también va a ser sucesión de Cauchy en el grande, porque la métrica del pequeño es restricción de la del grande. ¿Bien? Entonces, esa sucesión, al ser de Cauchy en el grande, como el grande es completo, pues va a tener un límite. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que mi límite esté dentro del subespacio métrico también. Y si uno lo piensa un poco, pues eso tiene que ver con que los límites de sucesiones en el espacio, en el conjunto pequeño, en el subespacio métrico, pues no se salgan del conjunto. Y esa noción, pues ya sabemos cuál es la de conjunto cerrado. Los conjuntos cerrados son a los que contienen a los límites de sus sucesiones, ¿vale? A los puntos límite. Bueno, pues entonces vamos a probar el resultado. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer la demostración. Entonces, bueno, es una equivalencia. Entonces vamos a ver, hay que ver las dos direcciones. Yo expliqué solo una de ellas, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a empezar, si R1 es completo, entonces lo que estamos probando es la necesidad. ¿Bien? Entonces, si R1 es completo, bueno, tal y como está escrito aquí no me gusta. Supongamos que R1 es un espacio métrico completo. Y vamos a ver que es un conjunto, X1 es un conjunto cerrado. ¿Bien? Entonces, sea XJ aquí,
J los naturales, una sucesión en X. En X1. Porque quiero ver qué es... sí, tiene que ser en X1. Una sucesión en X1 convergente en R, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que quiero ver es que es un conjunto cerrado, entonces voy a agarrar una sucesión de puntos de X1 que converge y voy a ver que el límite también está en X1, eso es lo que voy a ver. Entonces tengo que suponer que es convergente, pero convergente en el espacio grande, porque la definición de cerrado es en el espacio grande, ¿vale? ¿Sí me siguen con esto? No quiero que nadie se pierda. Como quiero ver que X1 es cerrado en el espacio grande en R, pues voy a agarrar una sucesión que converja de puntos de X1. Y entonces convergerá en algún punto que está en X. Lo que quiero ver es que ese punto de hecho está en X1, que no se escapa, ¿vale? Bueno, entonces por eso tomo la sucesión convergente en R. Y denotemos al límite como X sub 0. De los XJ. Y ese límite, pues obviamente está en X, en el espacio grande. Bueno, por la observación anterior, esta sucesión esto se lo puedo quitar, es de Cauchy. Es de Cauchy, ¿dónde? En R. Pero entonces, claramente, también es de Cauchy en R1. ¿Vale? Entonces, atentos a este detalle. Bien. Bueno, yo tengo una sucesión de puntos de X1 y entonces pues también en X, ¿no? Y que supongo que es convergente en R. Por lo tanto, tienen un límite que es un punto X sub 0 de X. ¿Bien? Bueno, la observación que hicimos antes, esta observación 36, esta observación 35 dice que toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy en cualquier espacio. ¿Bien? Entonces, pues como esta sucesión es convergente, aquí es convergente en R, ¿bien? Pues entonces esta sucesión es de Cauchy en el espacio R, en el espacio métrico R, ¿bien? Ahora, si se fijan, que la sucesión sea de Cauchy quiere decir que esas distancias se van haciendo cercanas entre sí, ¿bien? Pero eso es con la distancia ρ. ¿Bien? Pero resulta que también es de Cauchy en R1 con la métrica ρ sub 1. ¿Por qué? Porque la ρ sub 1 es restricción de la ρ, ¿no? Si quieren vamos a poner aquí... Vamos a aclarar esto por qué, ¿no? Fíjense que ρ sub 1 de XJ XL, bien, cualquier pareja de términos de la sucesión, primero, como los términos de la sucesión están en X1, pues puedo medirlos con la ρ sub 1, su distancia. Y también están en X y entonces puedo medirlo con la ρ. Y por ser subespacio métrico, pues estos dos números coinciden. Para todo J y L naturales. Por lo tanto, si es de Cauchy en un espacio, pues lo es en el otro. Porque estas distancias son iguales. ¿Vale? Si se ve, ¿me siguen en este paso? Chicos. ¿Ok? Bueno. Supongo que
que sí. ¿Sí me oyen? Sí, profesor, ¿Sí se ve? escuchamos. Ok. Sí, bueno, sí. Vale, muy bien. Bueno, vale. Am, ahora, por la completitud de R1, la sucesión esta de los XJ es convergente en R1, ¿vale? En R1. Luego existe un punto que voy a llamar x0 tilde, ¿bien? Que va a coincidir con el x0, pero a priori pues no tendría por qué ser el mismo. Vamos a ver que sí. Existe un x0 tilde en x1, tal que x0 tilde es igual al límite de los xj, ¿bien?, en R1, ¿vale? Es obvio, entonces, que también se tiene que x sub 0, x0 tilde, perdón, es el límite de los xj en R, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se tiene que la distancia de la ρ de cualquier xj a x0 es igual a la ρ sub 1 de esos mismos puntos, igual por ser restricción. Entonces, pues uno inmediatamente comprueba que, y esto para todo j, ¿no? Todo j natural. Entonces resulta que x0 tilde, ¿bien?, es el límite de estos xj también en R. Pero yo había dicho que el límite de los xj en R pues es x0. ¿Bien? Entonces, por la unicidad del límite, porque ya sabemos por algún ejercicio anterior que en un espacio métrico hay unicidad del límite. En los espacios topológicos en general puede no haber unicidad del límite, pero en los espacios métricos completos, que son Hausdorff, sí hay unicidad del límite. Entonces, por la unicidad del límite, eso quizá debería ponerlo en las notas porque es importante, pero bueno. Por la unicidad del límite se tiene que x0 es igual a x0 tilde y por lo tanto está en x1. Bien, porque x0 tilde pues estaba en x1. ¿Vale? Así que tenemos que el límite está en x1. ¿Vale? Y entonces es cerrado por la proposición, esta de aquí, a ver, dice 216, es, creo que esta ya nos suena, ¿no? Es la caracterización de los conjuntos o de los puntos de adherencia, ¿no? Efectivamente. Entonces vamos a buscarla. ¿Estaba en abiertos y cerrados? No, estaba aquí, yo creo. La proposición es una que hemos utilizado muchas veces, pero pues no me acuerdo del número que tiene. Esta. Por la proposición 42, concretamente el punto 1. X sub 0 es un punto de adherencia si existe una sucesión de puntos del conjunto tales que convergen a él. ¿Bien? Y claro, si es cerrado, pues quiere decir que contiene a todos sus puntos de adherencia. ¿Vale? Entonces, siempre que yo tenga una sucesión y el límite también está en el conjunto, quiere decir que el conjunto contiene todos sus puntos de adherencia. Y entonces es cerrado. Proposición 42, a ver qué página es, 38, para citarla bien. Vale. Por el punto 1 de la proposición 42,
se tiene que x sub 0 es un punto de adherencia y en resumen, hemos visto que todo punto de adherencia de x sub 1 está en x sub 1. Por lo que, por definición de conjunto cerrado, es igual a su cierre, por lo que x1 es cerrado. 1 es cerrado, ¿vale? Obviamente en R, ¿vale? Estoy diciendo en R. Vale. Bueno, ¿hasta aquí me siguen? Chicos. Bueno, supongo que sí. Veamos ahora la suficiencia. Veamos la suficiencia. Entonces, supongamos que x sub 1 es cerrado en R. En R. Hay que probar que es completo. Entonces, para ver que R1 es completo, pues tomamos una sucesión de Cauchy y hay que ver que es convergente. Entonces, sea xj incluido en x1 de Cauchy en R1. Como vimos antes, es trivial comprobar que entonces la sucesión xj es de Cauchy, pero también en R, ¿vale? Es de Cauchy en R. Y ahora, como R es completo, ¿bien? R es completo, lo tenemos aquí, en las hipótesis del teorema. R es completo. Entonces, como R es completo, existe, la sucesión es convergente. Entonces, existe un punto x sub 0, que es el límite, cuando j tiende a infinito, de los x sub j, que es un punto de x, y este límite es en R, ¿vale? Pero como x1, por hipótesis, x1 es cerrado en R, ¿vale? Por el punto este de aquí, el mismo que antes de la proposición 42. Por el punto 1 de la proposición 42 se tiene que ese límite tiene que estar en el conjunto, porque es un punto de adherencia. Pertenece a x sub 1, ¿vale? Entonces, primero estoy diciendo que x sub 0 es un punto de x1. Y ahora puedo decir que los xj convergen a x0 en la métrica de R1. Finalmente, como antes, es sencillo comprobar, ¿bien? Porque una métrica es la restricción de la otra y entonces coinciden, para puntos que estén en los dos conjuntos, en x y en x1, es decir, en x1 que es el pequeño. Por eso, primero tengo que argumentar que x sub 0 está en x1, que ya lo he hecho. Como antes es sencillo comprobar que x sub 0 es el límite de los xj en R sub 1. Ahora es en R sub 1. Esto demuestra que el espacio R sub 1 es completo. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo agarré una sucesión de Cauchy en R1 y vi que es convergente.
¿ok? Fíjense, supongo que x1 es cerrado en R. Entonces yo agarro una sucesión de Cauchy en R1. Bien, entonces lo que digo es, como antes, se ve que también es de Cauchy en R, y como R es completo, porque es una hipótesis de mi proposición, entonces es convergente y por lo tanto existe un x sub 0 que es límite de los xj en R, y ese x sub 0 está en X, ¿vale? Pero ahora es cuando utilizo la hipótesis de mi implicación, que es que x1 es cerrado. Y entonces si yo tengo una sucesión de elementos de x1, ¿vale? Del conjunto x1 que convergen en este espacio métrico en R, pues el x sub 0, el límite de ellos, es un punto de adherencia de ese conjunto x1. Y si x1 es cerrado, pues entonces el cerrado coincide con él y entonces este x sub 0 está en x sub 1. Eso es como lo estoy diciendo. ¿Bien? Entonces, si quieren lo puedo aclarar más aquí. Ahora vamos a escribirlo de otra manera. Por el punto 1 de la proposición tal, se tiene que x sub 0 es un punto de adherencia de x sub 1. ¿Bien? Así quizás se lea mejor. Pero como, y aquí es lo que utilizo. Pero como x1 es cerrado en R, se tiene entonces que x sub 0 está de hecho en x1 porque x1 es igual a su cierre. ¿Bien? Vale. Y ahora finalmente, bueno, pues yo tengo que x sub 0 es el límite de los xj en R. Bien, pero ya he visto que los xj los tomé en x1. El x0 he visto que también está en x1. Y entonces como la ρ1 es una restricción de la ρ, y yo puedo tomar la ρ1 de los xj y del x0, pues entonces es claro entonces que x sub 0 es el límite de los xj también en R1, no solo en R, sino de hecho en R1. Bien, y entonces pues ya está, esa es la completitud. Tengo una sucesión de Cauchy en R1 y veo que es convergente en R1. Entonces eso demuestra esta proposición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues entonces para terminar, dos cosas. Primero, ya saben, mañana tenemos el examen, ya les he comentado todo sobre ello. Cualquier duda, pues me consultan. ¿Bien? Al correo o por aquí por el chat. Quizá por el chat este lo vea más rápido porque lo tengo fácil de ver en el celular. Vale, y segunda cosa, bueno, pues el examen es mañana. El lunes se suben las actas del curso, pero yo quería seguir dándoles algunas clases más para continuar el temario, porque con estos semestres tan cortos y bueno, pues con cómo planteo yo las clases, pues uno siempre abarca menos material. Entonces, pues para quienes estén interesados, me daría mucho gusto que siguieran asistiendo a sus clases. Obviamente no están obligados, ya están evaluados, entonces pues cada uno puede hacer lo que quiera. Pero bueno, yo estoy dispuesto a seguir, obviamente con el mismo horario, para no tener que estar hablando nada, darles algunas clases más. ¿Bien? Al menos la semana que viene. ¿De acuerdo? Y si tienen algunas dudas, comentarios, cosas que quieran platicar, pues me dicen y yo con gusto les atiendo. ¿De cuántas preguntas es el examen? No lo sé, lo voy a hacer esta tarde. ¿Bien? Yo siempre tengo la costumbre de hacer el examen el día antes, simplemente para no despepitarles nada. Como no lo he hecho, sí he pensado algunas cosas, pero como no lo he hecho, pues así no les puedo despepitar nada. ¿Bien? Es autocontención. Entonces, no lo sé, pero siempre calculo para que tengan tiempo, no hacerlo muy largo, para que en las 2 horas de clase, de 2 a 4, ustedes puedan terminar el examen. ¿Vale? Pero cuántas preguntas no sé cuántas vaya a poner. Lo que sí hago es ponerles puntúo de 0 a 10, obviamente, y al lado de cada pregunta,
del número de preguntas les pongo el cuánta puntuación tiene cada una, para que ustedes tengan eso claro, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos. Decirles que aunque quiero continuar dándoles clase, pero por si alguno ya no quiere continuar, eh, aunque nos veamos mañana en el examen algunos, por decirles que ha sido un gusto para mí darles clase este semestre. Creo que ha sido un buen grupo y creo que eh, pues hemos hecho un buen semestre, ¿no? Una buena materia, creo que hemos visto muchas cosas. Espero que hayan aprendido mucho y que les haya servido esto. Y bueno, yo me voy contento de la experiencia, ¿vale? Así que un placer haberles dado clase este semestre. Bueno, Gracias, profe. Hasta la próxima semana. nos vemos. Muy bien, bueno, pues con esto nos despedimos. Hasta mañana. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, de nada. Sí, Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. De nada. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Profesor, una pregunta. ¿La participación de hoy todavía es válida para...? Sí, sí, la voy a apuntar ahora. Ajá, entonces tengo 10 participaciones, ya acredito 6, ¿verdad? Tú, Fernando, tenías 9. Ajá, Estabas en el límite. Sí, te cuento la de así es. hoy. Te cuento la de hoy y tienes 10, efectivamente. Entonces, con esto tienes el 6. Si decides presentarte mañana es para subir calificación. Si no te presentas, tienes 6. Ok, gracias. Otra cosa, profesor. Este, Ujú. ya, en cursos pasados, los profesores también han tenido esa idea de continuar con el curso y por una u otra razón a veces no se puede. Quería pedirle que si, en dado caso de que ya no pueda, podría, si es posible, este, tal vez compartirnos los ejercicios de los otros temas. Se me han hecho muy interesantes sus ejercicios y pues sí sería bueno tenerlos. Ok, sí, si te interesan ya a nivel particular, escríbeme un correo para recordarme y yo te contesto a ese correo, ¿vale? Porque Ah, ok. tengo muchas cosas en la cabeza y se me va a olvidar, pero si me escribes un correo, cuando yo leo el correo, pues, tengo en la cabeza la lista de pendientes y entonces ya me acuerdo de contestarte y de hacerlo. Ok, gracias. Muchas gracias.